Buenas tardes, hoy jueves 3 de noviembre del año 2022 nos encontramos constituidos en la 16ª Sala de Control de este Distrito Judicial, a efecto de llevar a cabo una audiencia intermedia dentro de la causa penal 289 diagonal 2022, la cual se instruye en contra de Rosa Gabriela y Ramón Montañez Peredo por el delito de robo con penalidad agravada. Presidiendo la misma el licenciado Luis Alberto Cimental Ortega, juez penal de primera instancia del Distrito Judicial Morelos. Gracias. Buena tarde, estamos aquí con la finalidad de llevar a cabo esta audiencia que fue agendada en la modalidad de intermedia, para lo cual en primer término me voy a permitir individualizar a quienes nos encontramos aquí presentes. Por parte del Ministerio Público, ¿quién comparece? Muy buenas tardes, licenciado Abraham Palacios Quintero, conforme a notificación y reconocimiento del tribunal, señor adscrito a la unidad de robo genérico. Gracias, licenciada. Buenas tardes, su señoría, licenciada Nayiki Elena Olivas Arredondo, en mi carácter de representante legal de la moral víctima Cadena Comercial Oxxo. Olivas Arredondo. Así es, señoría. ¿En calidad de qué? Representante legal de Cadena Comercial Oxxo. Gracias. Por parte de la defensa, ¿quién comparece? Buenas tardes, su señoría. Owen Alexis Calderón Gutiérrez, en carácter de defensa técnica, con número de cédula federal 1019-8210, debidamente inscrita. Correcto. Señorita, buenas tardes. ¿Me dice su nombre completo, por favor? Buenas tardes, Rosa Gabriela Montañez Pereda. Bien, gracias. Una vez que ya han sido debidamente cerciorados estos nombramientos en favor del abogado Calderón Gutiérrez, y el que además desprendo que tanto el abogado Palacios Quintero como la abogada Olivas Arredondo cuentan con cédula profesional debidamente registrada ante este tribunal, que los faculta para ejercer la profesión de licenciados en Derecho, tienen plenas facultades para comparecer en la forma en que se han individualizado. Esta audiencia fue agendada en la modalidad de intermedia, audiencia también conocida como de preparación a juicio, y también la última audiencia en la cual se puede plantear la posibilidad de alguna solución alterna o alguna forma de terminación anticipada del proceso. Por lo que, previo a entrar al fondo del asunto, se les concede el uso de la palabra a los intervinientes. Si tienen algún planteamiento que hacer, es el momento. Señoría, si me da la palabra, aprovechando Adelante. el momento procesal, esta mesa de la defensa plantea, en términos del artículo 191 y 192 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, la suspensión condicional del proceso. En los siguientes términos, su señoría, si me permite. Tal como nos menciona el artículo 192 de la ley mencionada, nos indica que el auto de vinculación a proceso del imputado sea dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años. Al respecto, para descifrar más esta parte, ya se han pronunciado precisamente los tribunales colegiados de circuito dentro de la tesis de registro 1, diagonal 2022, de rubro suspensión condicional del proceso. El requisito de procedencia a que se refiere la fracción primera del artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales debe considerar el delito en su forma básica. Criterio, bueno, pues que ya viene a robustecer otros criterios que ya se han mencionado por la parte de diferentes colegiados de circuito dentro de la tesis también de registro digital 2023-580, cuyo contenido es el mismo al que nos estamos refiriendo, al que nos hace referencia, que hay que tomar para la procedencia de este beneficio únicamente el tipo base. Por lo cual la acusación, como ya se desprende el escrito de acusación, es por la contenida en el artículo 208, fracción 1, que es la fracción más atenuada de lo que corresponde al robo, y tomando en cuenta su media aritmética, bueno, no excede los 5 años que nos exige el artículo 192 del Código Nacional. Asimismo,
Respecto a los siguientes dos fracciones, que no existe oposición fundada de la víctima, bueno, ya se le dará la palabra al asesor jurídico y al agente del Ministerio Público en representación de la víctima para que manifiesten si hay su oposición o no, y que hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento o 5 desde el incumplimiento de una suspensión previa. Bueno, pues también se tiene que no hay registro y no se ha tenido anteriormente el uso de este medio que nos autoriza la ley, por lo cual también es accesible en términos de ese artículo. Respecto, su señoría, al plan que proponemos para cubrir la reparación del daño, la cual se maneja en un total de, permítame, no está más adelante, si me permite un momento. El monto de la reparación se maneja en un total, como ya se desprende del escrito de acusación, de 13,961 pesos. Bueno, para lo que nosotros proponemos para el pago de esta reparación es dar 7,000 pesos en este instante y, bueno, los 6,961 pendientes cubiertos a un plazo de 1 semana a partir de hoy. Y respecto a lo que proponemos para las condiciones para cumplir durante el periodo de suspensión, el cual solicitamos sea por el tiempo mínimo de 6 meses, serían las contenidas en el artículo 195, fracción primera y segunda, la cual nos habla de residir en un lugar determinado y, bueno, dejar de frecuentar en lo que se refiere a las cadenas comerciales del OXXO durante el término que dure la suspensión. Y en este momento, bueno, pues nos adheriríamos si es que el agente del Ministerio Público nos solicita algún otro medio o alguna otra condición a cumplir. En sí, esa es la propuesta a fin de cumplir la suspensión condicional del proceso que hace la mesa de la defensa. En cuanto a la fracción primera, abogado, ¿pudiera señalar el domicilio cierto para poder dar cumplimiento cabal a esta condición? Desde luego, respecto de Rosa Gabriela, será de la dirección de tu casa. Es calle 84, número 8010, Colonia Vista, Cerro Grande. Calle 84, número 8010. 8010, Colonia Vista, Cerro Grande. Eso sería respecto a Gabriela, su señoría, y respecto a Ramón, igual. Sería el mismo domicilio para ambos. Ok, ¿en ese domicilio viven sus padres? Sí, mis papás. Correcto, gracias. Bien. Licenciado Palacios, su opinión al respecto de lo que plantea el señor defensor. Señoría, ya que previamente estuvimos hablando con la defensa, señoría, y se plantearon lo mismo expuesto en este momento, no tenemos ninguna oposición y estamos de acuerdo, y me acompaña en este caso la representante del OXXO y ya sería la manifestación de ella solamente. Correcto. Licenciado Olivas Arredondo. Gracias, su señoría. Pues de acuerdo y en atención a lo propuesto por la defensa, no hay oposición por mi representada, su señoría, puesto que tenemos que efectivamente, a consideración de la suscrita, es procedente esta salida alterna. Y en cuanto a las condiciones, su señoría, también soy conforme por las propuestas por la defensa. Sería en cuanto al plan de reparación, clarifíqueme cómo sería la pretensión, porque hablan de dar una parcialidad ahorita de 7,000 pesos. Esto quedaría un remanente de 6,961. ¿Cómo se haría el pago? El pago se haría sede ministerial, su señoría, a más tardar el próximo viernes. Correcto. Bien. Correcto. Pido nuestro apoyo al encargado de sala para ver si recepciona ese dinero, lo entrega a la representante de la moral víctima, a quien le pido amablemente si lo cuenta y me dice qué cantidad es, por favor. Claro que sí, sí. Son 7,000 pesos. Correcto. Bien, gracias. Bien, una vez que se han planteado y previo a analizar si es procedente esta figura, debo señalarles a Rosa y a Ramón. En este caso concreto me gustaría que me escucharan en este sentido. Su defensor está planteando una solución alterna, es decir, la suspensión condicional del proceso. En términos coloquiales, ¿en qué consiste? Consistiría
en poner una especie de pausa al proceso penal que está instaurado en su contra para sujetarlos a una serie de condiciones a cumplir durante un intervalo de 6 meses y a un plan de pago o un plan de reparación, que en este caso consistiría en pagar la cantidad de 6,961 pesos y que si se comprometen a pagarlos el próximo 11 de noviembre, pues quedaría saldado. ¿Qué ventajas tiene esta figura para ustedes? En primer término, que obtendrían su libertad. En segundo, ustedes tendrían la posibilidad de que si cumplen cabalmente con las condiciones que se proponen, en este caso es residir en un lugar determinado, que es la casa de sus padres, y no visitar las tiendas OXXO cuando menos durante el plazo de 6 meses, nos estaremos viendo de nuevamente la cara en 6 meses. Si ustedes cumplieron con estas condiciones, estaríamos en posibilidad de extinguir la acción penal, lo cual generaría un sobreseimiento de la causa, y el sobreseimiento tendría los mismos efectos que una sentencia absolutoria, es decir, ni siquiera les acarrearía un antecedente penal. ¿Sí? Debo hacerles saber también que si ustedes no cumplen, sea con el plan de reparación, el remanente económico que les queda, o si ustedes abandonan ese domicilio sin dar aviso a la autoridad o se les ve merodear por las tiendas OXXO, pudiera existir la posibilidad de revisar esta suspensión y pudiera revocarse en caso de que ustedes incumplan y continuar el proceso penal como si nada hubiera sucedido. ¿Comprenden lo que les estoy compartiendo? Sí. Bien, ¿están dispuestos a someterse a estas condiciones? Sí. Y en cuanto al pago del plan de reparación, ¿cuándo lo pagarían el resto de 6,961 pesos? El viernes. El próximo viernes 11 de noviembre. Sí. Tendrían que acudir a la fiscalía y llevárselos al abogado. ¿Sí? Bien. En cuanto a la procedencia que ha planteado el abogado Calderón Gutiérrez, efectivamente, como lo comenta, existe una tesis sumamente novedosa de esta anualidad, una tesis de jurisprudencia que emitió el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a cual se le asignó el registro 1/2022, en donde al rubro establece precisamente suspensión condicional del proceso, el requisito de procedencia a que se refiere la fracción 1 del artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá considerar el delito de su forma básica. En este caso concreto, ustedes fueron vinculados a proceso por el delito de robo en su forma básica en la fracción primera, que atiende a una penalidad que es de 6 meses a 2 años. Y si sacamos el término medio aritmético, resulta muy claro que no excede de los 5 años que exige la ley. Desprendo claramente que no hay una oposición fundada por parte de quien aparece como víctima y por tanto tampoco desprendo que se haya celebrado alguna suspensión condicional del proceso. Asimismo, están fijando un plan de reparación en la cantidad total de 13,961 pesos, de los cuales en esta audiencia han sido entregados 7,000, queda un remanente de 6,961 pesos, los cuales serán entregados invariablemente el día 11 de noviembre de esta anualidad 2022 ante la Fiscalía General del Estado en la unidad de robos donde se encuentra el licenciado Palacios Quintero, para que a su vez sea entregado a la víctima. De igual manera se comprometerán en términos del arábigo 195 a residir en un lugar determinado, es decir, él ubicado en la calle 84 número 8010 de la colonia Vista Cerro Grande. En caso de que hubiera necesidad de que movilizaran ustedes su domicilio, tendrían que dar aviso a la autoridad, porque la autoridad va a estar revisando que ustedes residen en ese domicilio. Y asimismo no podrán visitar las tiendas OXXO, esto durante una vigencia de 6 meses. Bien, analizado todo lo anterior y en virtud de que se advierte claramente que se cumplen con los parámetros establecidos en el arábigo 192, 194 y 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se autoriza la suspensión condicional del proceso para que quede en los términos ya indicados. Y en este acto también, como consecuencia de la celebración de esta suspensión condicional del proceso, se levantan las medidas cautelares a las que se encontraba sujeta la señorita Rosa Gabriela Montañez Pereda y el caballero Ramón Montañez Pereda, de los cuales esta suspensión está celebrada por ambos imputados
En este momento se levantan las medidas cautelares y asimismo en este acto se ordena su inmediata libertad. Bien, dicho todo lo anterior, en este acto vuelvo con el licenciado Palacios para preguntarle si tiene alguna otra petición. Señoría, solamente el registro de video de la presente audiencia, señoría, en un tanto, en copia simple, por favor, y agradecer su tiempo y el de los intervinientes. Muy amable, licenciado Palacios, gracias a usted. Licenciado Olivas, ¿algo más? En el mismo sentido, su señoría, copia simple del registro de audio y video de la presente audiencia. Correcto, gracias. Licenciado Calderón Gutiérrez. Por mi parte, únicamente copia simple del audio y video, su señoría, si es tan amable. Correcto. Rosa Gabriela, ¿algo más? No, todo bien, gracias. Ramón. Nomás agradecerles por darme otra oportunidad de salir y le agradezco, señor juez. Gracias a ustedes, al contrario. Bien, se autorizan las copias solicitadas por los intervinientes para que sean entregadas a la mayor brevedad posible. No habiendo más peticiones que hacer, se declara formalmente concluida la presente audiencia y nos veremos en el plazo de 6 meses para revisar el cumplimiento de estas condiciones y terminar este asunto en definitiva. Gracias. Informática, terminamos grabación, sala 16.